concierto en la llanura de Juan Vicente Torrealba, pieza originalmente escrita para arpa. Y esa es la clave de la información o del intro de esta canción, porque esa introducción es un arpegio. Es decir, que cualquier instrumento que vaya a trabajar esa canción debe imitar el orden de notas que sucede en el arpa. Hay una melodía inicial que es esta. El acorde es la séptima, que el original es aquí, la segunda posición aquí, la tercera aquí, pero la buscamos de esta manera porque hay dos notas que deben mantenerse aquí en el 4 venezolano de la afinación tradicional Cambur-Pintón, por cierto, que son estas. Estas notas se mantienen tratando de justificar todo el resto del arpegio mientras está la melodía original. Lo único bueno es que no necesitas llevar el tiempo en metrónomos de esto, sino que esto es como le llaman una cadencia. De paso que como es una introducción a la canción, te puedes tardar allí o hacerlo a la velocidad que tú consideres. Yo siempre recomiendo despacio, lento, para que después agarres velocidad, aunque en este caso es una canción que no necesita mucha velocidad. Allí en la descripción está el archivo de la tablatura completa de este arpegio y de la melodía básica. Observa esta parte. Todavía como final de ese intro para empezar la canción. Son las mismas notas La en diferentes octavas. En este caso aquí en el traste número 15, por eso este es un 4 de medida tradicional, 14 trastes. Yo le coloco el 15 por eso. Luego empieza la melodía, que ahí están los renglones en la tablatura, en el archivo. Esa es la melodía nota por nota. Queda después buscarle las armonías posibles. Ya cuando entiendes las armonías y defines bien la melodía, puedes agregar el ritmo. Por ejemplo, todo esto está allí en los renglones del archivo que les digo, en lo que es la melodía básica, para que simplemente saques la línea de la melodía, que sería algo así como que... Vamos al final. En el final también hay otro arpegio, que es el que despide la canción. 3 notas para caer en esa nota final, en ese arpegio final, en ese acorde final que es Re mayor. Re mayor es aquí, ya sabemos. Segunda posición, tercera posición. Tenemos esta, de la cual debemos sostener estas dos notas mientras se hace la melodía que recorre el arpegio y se dejan estas dos notas fijas. Queda esto, pero la mano de aquí hasta aquí no va a alcanzar, así el 4 sea muy pequeño o la mano muy grande. Si repites y haces esto, tienes que subir y allí concluye. Nota por nota está allí en el archivo de la descripción estos dos arpegios, tanto al principio como al final. Gracias por la sugerencia de que hiciera un tutorial de esta canción. Por la dificultad de esta canción me sirve a mí de ejercicio. Hasta el momento no la he tocado en vivo, no he querido porque
presta de mucha concentración, como te puedes haber dado cuenta, sobre todo en el tema de los dos arpegios. Los dos arpegios son los que definen esa canción, aparte de que son su carta de presentación. Es una canción muy solemne. Fíjate esto. Aquí mira. Segundo espacio y tenemos aquí el séptimo espacio, el meñique. Por más pequeño que sea el 4, la medida del 4, sobre todo estos de 14 trastes, lleva su nivel de dificultad. Está rompiendo los parámetros de la mano izquierda, donde debes mantenerte solamente un espacio para cada dedo, de 4 espacios en 4 espacios. Aquí estás abarcando prácticamente 6, 7 espacios. No es muy viable, aunque estás respetando la fisionomía de la mano izquierda, no es muy viable. Además que la canción original es en arpa, esa es su versión original. Sin embargo, hacer un acercamiento con el 4 venezolano es algo que sabemos, los que admiramos este instrumento, que llama mucho la atención. Gracias por esta sugerencia y nos vemos.